adelante, no sé, me parece que sí, quizás. Usted me va un poco adelante a mí, me parece mejor idea. ¿Ustedes son de Colombia? ¿De qué parte? ¿Son costeños o son del interior de Colombia? Medellín, Bogotá, Bucaramanga. Bucaramanga. Ah, ¿de dónde es Loren? No, él sí, creo que en la zona de Bucaramanga. Bucaramanga no está en la costa. No. No son costeños. No. Entonces no se parecen a los cubanos. Dice, cada vez que llevan un cubano para allá, artista para Colombia, lo ponen a hacer novelas y eso, lo ponen a hacer como costeño, porque el acento del cubano y el costeño es muy parecido. Que Dios los bendiga. ¿Cuáles son sus nombres? Víctor. ¿Cómo? Víctor. Víctor y Mónica. ¿Dos niños? Ah, no. Sí. El otro está afuera. Así que los que no lo conocen por aquí, bueno, lo están conociendo y yo los estoy conociendo, pero más una idea que los he visto antes en algún lugar, no sé dónde, pero quizás en Boise, en Nampa, no sé. ¿Han ido a una iglesia anterior? ¿A Nampa? En Caldwell. En Caldwell. Ah, en Caldwell. Caldwell es de la gente de Guatemala. Y entonces, el estudio de hoy, yo lo he llamado, lo he titulado, aunque en el programa tiene otro, sin embargo, el programa tiene amarás al Señor sobre todas las cosas, pero sin embargo, el título realmente que le he puesto es, después se los digo, porque entonces es un avance y un adelanto, porque quiero hacer dos preguntas. Quiero que me contesten solo la primera, levantando la mano si quieren, no tienen por qué contestármela, pero la segunda pregunta no me la tienen que contestar. La primera es, ¿cuántos de los que estamos aquí, porque me incluyo yo, amamos a Jesús de verdad? Piénsenlo bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Maylén, amamos a Jesús? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Jesús? Amén. Ahora, voy a una segunda pregunta y no tienen por qué contestar. Yo sé que aman a Jesús, pero la segunda pregunta es, ¿cuántos creen que amando a Jesús podemos perdernos? Amando a Jesús podemos perdernos. ¿Cuántos lo creen? ¿Tú crees que te puedes perder amando a Jesús? Yo sé que me van a decir que no, pero sí podemos perdernos amando a Jesús. Y eso es lo que voy en esta mañana a compartir con ustedes. ¿Y saben por qué lo digo? Porque la primera vez que me di cuenta de esto, realmente me puse a temblar y me preocupé de mi vida espiritual. Nunca había pensado que amando a Jesús yo podía perderme, pero amando a Jesús podemos estar perdidos y podemos perdernos, aún amando a Jesús. Y esa es una pregunta que cuando la hacemos tendemos a decir, no, es imposible que si yo amo a Jesús me pueda perder amando a Jesús, y eso parece una contradicción, es una paradoja, es una aparente contradicción y se vuelve una contradicción. ¿Cómo es posible que yo amando a Jesús me puedo perder amando a Jesús? Pues sí, como decía Yolanda, sí es posible perderse, sí es posible perdernos, porque me incluyo en el paquete amando a Jesús. Y eso a mí me llamó la atención, me preocupó, y empecé a autorrevisarme, autoanalizarme, y fue por algo que pasó, de una cita que me encontré, que me impactó, que me impresionó mucho, leyéndome un libro que es uno de mis favoritos libros. Les decía el otro día que el libro favorito mío, de los libros fuera de la Biblia, es el libro El conflicto de los siglos. Pero el libro que le continúa en orden, en sucesión al conflicto de los siglos, es el libro El deseado de todas las gentes, que esa es la mayor biografía de la vida de Cristo que se ha hecho jamás en la historia. Y ese libro está allí en la biblioteca del Congreso, en la librería del Congreso de los Estados Unidos, está reservado como la mayor biografía de la vida de Cristo que se ha hecho jamás en la historia. Después de la Biblia, ese libro, El deseado de toda la gente, es increíble lo que dice las páginas de ese libro, hablando acerca de la vida de Jesús, del Evangelio, del nacimiento de Jesús y todo lo que Jesús pasó durante su vida y su ministerio, hasta que murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo, en su ascensión al cielo. Entonces, me encontré una cita en el capítulo 76. Bueno, esa página que yo tengo aquí, porque sucede algo con estos libros del Espíritu de Profecía, como este mismo, El deseado de toda la gente, y el resto de todos los libros, El conflicto de los siglos, Primeros Escritos, y así sucesivamente, que esos libros, cuando nosotros analizamos esos libros, hay citas que están en inglés y hay citas que están en español, pero hay otras ediciones que se han hecho del libro que tienen la misma cantidad de contenido, lo mismo. Sin embargo, por ahorrar espacio, por ahorrar páginas, las editoras que lo hacen, entonces reducen la letra, reducen el tamaño y entonces cambia la numeración de las páginas. Entonces, esta página que traigo yo es la página 663 del libro El deseado de toda la gente. No sé si es la edición inglés o el español, porque me confundo, no sé cuál de las dos pertenece. Pero, sin embargo, le voy a dar el capítulo, que el capítulo sí es el mismo en cualquier edición. Es el capítulo 76 del libro El deseado de toda la gente. El capítulo se llama así, Judas.
no tiene otro nombre. Habla de la vida de Judas y el capítulo se llama Judas. Capítulo 76 del libro El deseado de toda la gente. Y el día que me encontré esa cita, realmente yo me puse a temblar. Y yo me quedé impactado y comencé a pensar de Judas Iscariote diferente a como pensaba. Porque cuando nosotros hablamos de Judas, ¿verdad que pensamos en él como el traidor? Como el que traicionó a Jesús, como el que vendió a Jesús, como el orgulloso, el fanfarrón, el arrogante, el autosuficiente, el supercreído por encima de los discípulos porque era el más capacitado, el más inteligente, el más intelectual de todos ellos. Y entonces al ver que él entregó a Jesús de la manera que lo entregó y que Jesús fue entregado por culpa de Judas Iscariote, entonces siempre tendemos a aborrecerlo totalmente y no pensamos la parte positiva de Judas, que hasta ese día no lo había pensado ni lo había visto así. Hasta que me encontré esa cita en El deseado de toda la gente, en la página, en capítulo 76, esta cita que les voy a dar está en la página 663. En la página no se preocupen, solo busquen el capítulo porque hay muchas versiones que están en diferentes páginas. Pero entonces, escuchen cómo dice esa cita. Yo la tengo aquí y vamos a analizar esa cita para después analizar todo lo que está vinculado a la Biblia con este mensaje de esta mañana. Y la pregunta que hacía al principio, ¿cuántos aman a Jesús aquí? Yo sé que lo amamos. Pero entonces, ¿cuántos creen que podemos perdernos amando a Jesús? La mayoría no levanta la mano y no lo cree, porque es una pregunta que te confunde. ¿Cómo es posible que yo me pueda perder si yo amo a Jesús? Pues sí es posible que nos perdamos amando a Jesús. Y es duro y triste y terrible que tú te pierdas, que yo me pierda aún amando a Jesús. Pues entonces esa cita, escuchen cómo dice el fragmento de esa cita, y los invito a que se lean ese capítulo que está impactante, ese capítulo del deseado de toda la gente, es el capítulo 76 que se llama así Judas. Escuchen esta cita y vamos a analizar por fragmento esta cita para que veamos la importancia de entender este tema. Porque podemos estar aquí pensando que estamos salvos, que nos vamos a salvar y podemos estar perdidos y nos podemos perder. Y eso es triste. Dice así, Judas, escuchen, Judas se había unido a los discípulos. Judas vio a los enfermos, a los cojos, a los ciegos acudir a Jesús desde los pueblos y de las ciudades. Vio a los moribundos puestos a sus pies. Presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y resucitar a los muertos. Es decir, que vamos a detenernos aquí. Dice que Judas vio a los moribundos puestos a sus pies. Es decir, que Judas tuvo evidencia. Él vio a los moribundos que eran traídos a Jesús en todas las aldeas. Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio, aunque Jesús vivió 33 años y medio en esta tierra como ser humano. Él comenzó su ministerio público en el año 27 cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y allí él fue ungido por el Espíritu Santo como el Mesías. Amén. Hasta ese momento, aunque Cristo era el Mesías, sin embargo, no había comenzado su ministerio mesiánico hasta el momento en que fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista con 30 años de edad, la mayoría de edad, como dice Lucas 3:23, que Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Entonces, a partir de allí, que esa era la edad con que se consagraba un sacerdote, los sacerdotes eran consagrados al ministerio cuando cumplían los 30 años de edad. Por eso Cristo fue consagrado a esa edad como el Mesías, fue ungido, porque Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como dice Hebreo. Entonces él tenía que cumplir el tipo y el antitipo como sacerdote, como sumo sacerdote que él era, según el orden de Melquisedec. Con 30 años de edad, él comenzó su ministerio público y 3 años y medio duró su ministerio público. Al cabo de los 3 años y medio, conocemos lo que le pasó a Jesús. Pues durante esos 3 años y medio, Judas no siguió ese tiempo prácticamente, porque desde que comenzó el ministerio, Judas se le sumó y se le sumaron el resto de discípulos y los apóstoles con él, los que lo seguían, aquellas multitudes que lo seguían, los 5.000, los 10.000, todos los que le seguían a todo lugar, alrededor de todo el lago de Galilea, moviéndose por toda Galilea, por todo el lago de Galilea, por la zona de Judea, por la zona de Samaria, por toda aquella zona de Israel. Entonces, dice que él vio, es decir, que tuvo evidencia a los moribundos que eran puestos a los pies de Jesús. Estamos hablando de Judas. Dice, presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios y resucitar a los muertos. Es decir, que Judas tenía evidencia de que Cristo era el Mesías. Él vio aquellas cosas. Él fue testigo presencial de todos aquellos eventos. Estuvo 3 años y medio durmiendo con Jesús, cerca con Jesús, donde quiera que se quedaban, allí en Getsemaní, en Betania, donde quiera que estuvieran, siempre andaban itinerantes alrededor del mar de Galilea, por todas las ciudades de Capernaum, Corazín, Betsaida, todas aquellas zonas de allá. Y él vio cuando Jesús sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, resucitaba a los muertos. Jesús hizo todas aquellas cosas y Judas fue testigo presencial de aquellos eventos. Así que Judas no tenía duda
evidente con respecto al poder que acompañaba a Jesús como el Mesías. Es decir que, número uno, Judas tenía evidencia de que Jesús era el Mesías. Ahora dice, sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído antes. Es decir, que Judas, aparte de que tenía evidencia de que Jesús era el Mesías, viendo los milagros, viendo las sanidades, viendo todo lo que hacía, dice que él sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. En su propia persona él sintió ese poder de Jesús. No solo que lo veía, sino que él lo sintió en su propia persona. Es decir, que era una experiencia que estaba teniendo. Judas tenía la experiencia de que Jesús era el Mesías. Experiencia por visión, evidencia, y experiencia porque lo estaba sintiendo en su propia persona. Ahora, dice, adelante, amaba al gran maestro. Y esa fue la parte cuando yo dije, ¿cómo? Güey, frenemos un momento. Dice que Judas amaba al gran maestro. Judas amaba a Cristo. Judas tuvo evidencias en su persona y evidencias reales, físicas, que él veía a Jesús sanando a todos, expulsando a los demonios, resucitando a los muertos. Pero dice que él, Judas, amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Es decir, que no solo lo amaba, Judas deseaba estar con Cristo. Judas amaba a Jesús, amaba al gran maestro, pero no solo lo amaba, Judas anhelaba estar con él todo el tiempo. Judas amaba estar con él. Judas anhelaba estar con el maestro, estar con Cristo. Y esto parece mentira. Cuando uno analiza ahora a Judas de esta manera, ya uno empieza a pensar diferente un poquito de Judas a como uno pensaba. Analizando lo que Judas estaba pasando, lo que él pasó y lo que le sucedió, es triste lo que le pasó a Judas. Judas se perdió amando a Jesús. Y tú y yo podemos perdernos amando a Jesús. Y parece mentira. Es posible perderse amando a Jesús. Sigue aquí adelante, dice, amaba al gran maestro y deseaba estar con él. No solo lo amaba, él quería estar con Jesús. A él le satisfacía estar con Jesús. Ahora escuchen esto. Dice, sintió un deseo de ser cambiado y transformado en su carácter y en su vida. Judas sabía que tenía problemas de carácter. Judas sabía que tenía problemas que le estaban costando la salvación. Judas sabía que tenía problemas que lo podían llevar a la perdición total. Y dice aquí que él sintió un deseo de ser cambiado y transformado en su carácter y en su vida. Es decir, que Judas sabía que él tenía que ser transformado. Él tenía el deseo de ser transformado, él quería ser cambiado. Judas seguía a Cristo. Judas amaba a Cristo. Tenía evidencia de que él era el Mesías. Y Judas quería ser transformado y cambiado en su carácter, porque él sabía que tenía cosas que cambiar de su carácter que lo estaban perdiendo, que lo estaban llevando a la perdición. Y él quería ser cambiado. Lo anhelaba. Él lo deseaba. Judas era sincero. Él quería salvarse. Él no quería perderse. Él quería ser cambiado. Él sabía que tenía defectos de carácter y quería que fuesen cambiados. Sigue adelante y dice, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Fíjense, esto es más triste todavía. Judas no solo quería ser cambiado, Judas sabía cómo podía ser cambiado. ¡Wow! Dice que él anhelaba ser cambiado, ser transformado en su carácter y en su vida. Y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Él sabía que él lo podía obtener relacionándose con Jesús. Él sabía cómo lograr ese cambio. Él sabía cómo se podía lograr ese cambio. Él sabía cómo podía eliminar los defectos de carácter que tenía en su vida. Sabía cómo era. Y sigue adelante y dice, el Salvador no rechazó a Judas. El Salvador no te rechaza a ti, no me rechaza a mí. Mirémonos en el cuadro de Judas, pongamos el nombre de Judas y quitemos a Judas y pongamos el nombre de Amaury, el nombre de Ricardo, el nombre de Mariano, el nombre de Alma, el nombre de Ignacio, el nombre de Beatriz, el nombre de Jorge, el nombre de Miranda, el nombre de Sarita, el nombre de Yolanda, el nombre de José, el nombre de Elvia, el nombre de Toño. Quitemos el nombre de Judas y pongamos el nombre nuestro, porque en ese cuadro podemos vernos bien claros nosotros reflejados. Estamos aquí en la iglesia, amamos a Jesús porque levantaron la mano y sé que es así, pero podemos estar perdidos amando a Jesús o podemos perdernos aún amando a Jesús. Entonces, tenemos evidencia de que Jesús es el Mesías, de que la Biblia es la verdad, de que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que podemos ser transformados y queremos ser transformados y sabemos cómo obtener ese cambio. Y sin embargo, podemos estar perdidos y nos podemos perder como Judas, aún amando al gran maestro. Sigue adelante y dice, el Salvador no rechazó a Judas como no te rechaza a ti ni a mí. Dice, le dio un lugar entre los 12. Fue entre los 12 apóstoles. Judas estuvo entre los 12, le dio un lugar prominente.
Jesús tenía muchos discípulos, que muchos eran de Juan el Bautista, que dejaron de seguir a Juan el Bautista cuando Jesús apareció como el Mesías, que Juan lo mostró, dijo aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dice que abandonaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús, por lógica, porque Juan estaba preparando el camino para cuando viniera el Mesías, para cuando viniera Jesús. Y entonces entre ellos estaba Judas. Y dentro de esos discípulos, que eran muchos que lo seguían a Jesús, recuerdan la alimentación de los 5,000, de los 4,000, que dice que era sin contar a las mujeres y a los niños, que eran como 10,000 o 15,000 casi cada multitud. Esas multitudes que seguían a Jesús, que eran muchas, eran miles, increíble. Dentro de eso, solo 12 fueron elegidos para ser los apóstoles. Y Judas estaba entre ellos. Un número privilegiado. Entonces dice, le confió la obra de un evangelista. Es más, Judas era un predicador. Judas era un evangelista. Cristo le confió la obra de ser un evangelista. Miren cuántas cosas era Judas. Y sigue adelante y dice, le dotó de poder de sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Miren cuántas cosas. ¿Recuerdan la misión de los 70? Cuando fueron los 70 y regresaron, le dijeron, no, preocúpese más que su nombre está escrito en el libro de los cielos, que no que los demonios se han echado afuera. Así le dijo Jesús, porque vinieron muy emocionados. Salieron y entre los 70 estaba Judas. Estaban los 12 apóstoles, cuando envió primero a los 12 y después envió a los 70. Judas estuvo en esas dos multitudes de los 12 y los 70. Porque Judas era de los 12 y estaba entre los 70. Y así lo narra Elena de Juez y deseaba toda la gente. Él fue uno de esos 70 que cuando regresaron de aquella misión que Jesús les encomendó, que volvieron, iban muy emocionados, estaban muy emocionados de presentarlo ante Jesús porque los demonios se les sometían, eran expulsados, la gente eran sanada, sucedían milagros, cosas, y Judas estaba allí, como dice aquí, dice, le dotó, Jesús le dotó a él del poder para sanar enfermos y echar fuera a los demonios, pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Ahí está la clave. Judas amaba al gran maestro. Judas se perdió amando al gran maestro. ¿Tú amas al gran maestro? Yo amo al gran maestro. Estás perdido amando al gran maestro. Mirémonos en el cuadro de Judas. Judas quería ser transformado. Tú quieres ser transformado en tu carácter, en tu vida. Tú sabes que tienes defectos. Tú sabes que tienes problemas. Muchas gracias, Ricardo. Sabes que puedes tener problemas. Tú sabes que quieres ser transformado. Sabes que hay cositas que tienes que mejorar en tu vida y cambiar, porque teniéndolas te vas a perder en la condición que estás. Tú mismo te conoces. A ti nadie más te conoce que Dios, pero tú mismo te conoces mejor que nadie. Porque tú sabes lo que hay en tu mente. Porque tu mujer no puede entrar en tu mente. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu vecino, ni yo, ni tú en la mía, ni yo en la tuya. El único que escudriña la mente y el corazón es Dios. Pero tú mismo sí te conoces. Y muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos bien. Porque engañoso es el corazón humano, ¿quién lo conocerá? Dice la Biblia. Dice ahí en Jeremías 17. Pero sin embargo sabemos cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros problemas, qué es lo que nos está llevando a nosotros a la perdición, y en la condición que estamos perdidos, que lo sabemos muy bien, y queremos ser cambiados, queremos ser transformados, sabemos cómo obtener ese cambio relacionándonos con Jesús, pero sin embargo estamos desperdiciando esas oportunidades porque no nos entregamos completamente a Cristo. Tenemos que rendirnos, una rendición total, que fue la que Judas no hizo. Y escuchen, dice, no renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero, aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo. Era ministro, era pastor del Evangelio. No se dejó modelar por la acción divina. Creyó que podría conservar su propio juicio y sus opiniones, y cultivó una disposición a criticar y acusar. Deseaba a toda la gente. Capítulo 76, Judas, página 663. Es decir, que Judas, ahora yo pienso que estén pensando diferente a como pensaban hasta aquí de Judas. Porque realmente el día que me encontré con esto, mi vida cambió con respecto a cómo Judas era y lo que yo tenía de Judas como opinión. Y para mí Judas no era nada, porque fue el traidor, entregó al maestro. Pero cuando miré esto, realmente me sacó lágrimas y me puse a pensar. Y me dio lástima, de verdad, lo que le sucedió a Judas. Y me puse a analizarme y me miré en el cuadro yo, porque no me quedé solo con Judas, sino que esto es una invitación a que me mirara yo. Que yo sé que yo amo a Jesús, yo lo sé. Y aquí se lo digo de nuevo, yo amo a Jesús. Pero puede ser que yo esté amando a Jesús y estoy predicando a ti esta mañana y yo esté perdido amando a Jesús. Puede ser que tú ames a Jesús, que estoy seguro que es así, pero te has analizado bien. A la luz de lo que le pasó a Judas, que puede ser que te pierdas amando a Jesús. Es triste, es bien duro. Pues podemos perdernos amando a Jesús como Judas se perdió amando a Jesús, porque dice que amaba al gran maestro, sabía cómo obtener el cambio, quería obtener el cambio. Era evidente lo que él veía que Jesús había hecho, no tenía dudas que era el Mesías. Nosotros no tenemos duda que la Biblia es la verdad. Nosotros no tenemos duda que Jesús es el Mesías. No tenemos duda de la verdad que conocemos.
pero sin embargo queremos cambiar, pero la entrega total la hemos hecho. Nos hemos rendido completamente a Dios, nuestra voluntad, nuestros deseos, para ser transformados completamente en nuestro carácter, para que nuestro carácter sea un carácter semejante al de Cristo, para que Dios habite en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Nos hemos puesto a analizar eso? Entonces vamos allá a la lectura bíblica, analizando todo esto que leía nuestro hermanito. Está un poco larga, entre comillas, pero la lectura bíblica tiene tantas cosas y es lo esencial del tema relacionado a esta cita, porque yo decía, voy a buscar ahora a la ley y al testimonio. Comencé hablando conforme al testimonio, la cita de Elena de White, del deseado de toda la gente, el capítulo 76, pero ahora voy a respaldar todo con la Biblia, todo lo que dice allí con respecto a este tema. Y hay un muchacho, amigo mío, de la crianza, él me lleva 2 años de edad, él se llama Efraín Morales, que nos criamos juntos en el pueblo mío, en el barrio mío. Yo comía en su casa, él comía en mi casa, siempre estábamos jugando, nos criamos juntos, esos amigos del alma tuyo que se criaron contigo y crecieron junto contigo toda la vida. Él vive en Cuba todavía. El muchacho se fue a estudiar en la universidad allá de la Villa Central en Cuba. Él se hizo psicólogo. Y como fue uno de los mejores alumnos de su curso, de los 5 años que estudió psicología, lo dejaron en la universidad como profesor y se quedó de profesor de la cátedra de psicología en la Universidad Central de las Villas allá en Cuba. Un muchacho muy inteligente, muy capacitado. Y entonces él era bastante ateo, escéptico. Imagínate, en Cuba nos criamos de esa manera. Y cuando él se enteró que yo comencé en la iglesia, que me hice adventista, que entré en la iglesia, que me bauticé, al principio teníamos nuestros debates, nuestros conflictos, porque él era muy ateo y lo veía desde el ataque de la óptica de la filosofía, de lo que es la parte de la psicología, lo que él había aprendido. Y teníamos varios debates, tuvimos casi que fueron como 10 años entrando en debates y cosas y situaciones por este tema. Pero antes de todo ese proceso de los 10 años, él pensaba que yo estaba entrando en la iglesia, pero él dijo, él nunca se va a bautizar. Lo supuso porque yo era tan ateo como él, yo era escéptico completamente. Y gracias a Dios yo acepté el evangelio, me bauticé un 24 de febrero del año 96. Y entonces ese día yo llevo de la iglesia, después del bautismo que había tenido, a 14 kilómetros donde vivo yo, la iglesia madre del distrito allá, que es la iglesia de Placetas en el centro de Cuba, de Villa Clara. Y entonces yo llevo de la iglesia, cuando llego a la casa, le digo a mi mamá, mami, ¿no está el almuerzo? Dice, no, todavía, tengo que calentar. Entonces le digo, mami, voy a hacer 2 visitas, que tengo que ir a casa de 2 miembros de la iglesia. Una señora vieja, no sé, ancianita, que ella era miembro por extensión del hogar. Entonces, muy buena ella murió. Nena del Castillo se llamaba ella. Entonces yo fui a visitarla a ella, en lo que mi mamá preparaba el almuerzo y todo lo demás. Y yo regreso, cuando regreso dice mi mamá, por aquí estuvo Efraín. ¿Sí? Sí, él estuvo por aquí. Y yo le dije que tú te habías bautizado. Y él puso una cara triste, él cambió como la cara. Él un poco que él no quería como que yo me bautizara, porque él no entendía cómo es posible que alguien, siendo alguien con 12 grados, que fuera como él era, y fuera a una iglesia y menos que se bautizara. Y él no podía entender que yo me bautizara en la iglesia, que me hiciera cristiano. Él no lo podía entender. Entonces, yo le dije, mira, Amaury se bautizó. Yo le dije la noticia muy contenta, pero vi que él puso la cara. Y le dije, mira, esa es la Biblia que me regalaron, porque la Biblia que a mí me regalaron, nueva de paquete, dedicada, yo la dejé encima de la mesa, porque yo tenía una Biblia ya que no estaba usando, era la que usaba, me acostumbré, tú te acostumbras a una Biblia, y esa es la que tú usas. Aquella era nueva de paquete, me la había acabado de dar, pero yo la puse allí como una reliquia encima de la mesa, que la iba a guardar como ese recuerdo de que fue la Biblia que me bautizaron. Y entonces yo lo vi que él agarró tu Biblia, cuando yo le dije aquello, y él lo vi escribiendo unas cosas con un lapicero ahí, en la Biblia. Sin pedirme permiso le escribió algo. Él me la dedicó en la primera página. Y escuchen la poesía que él me dedicó. Una poesía, porque él es medio poeta, él escribe y escribe bien las poesías. Decía, hoy día escuchen el mensaje de su poesía. Dice, hoy día de tu bautizo, gozoso quisiera estar. Fíjate, gozoso quisiera estar, no estaba gozoso. Mi alegría se deshizo, triste ofrenda mi cantar. Y no, mi querido hermano, no preguntes por mi pena. Mejor estrecha mi mano que de ternura ballena. Eso fue lo que me dijo. Hoy día de tu bautizo, gozoso quisiera estar. Mi alegría se deshizo, triste ofrenda es mi cantar. Y no, mi querido hermano, no preguntes por mi pena. Mejor estrecha mi mano que de ternura ballena. Pero al cabo del tiempo, pasaron los años, en debates y cosas, él seguía en la universidad dando clases de psicología y todo lo demás. Y siempre nos llevamos como siempre, porque nos queríamos como amigos de la crianza juntos. Y entonces, pero con el tiempo, gracias a Dios, aunque él está fuera de la iglesia hoy en día, él se llevó a convertir, asistió al adventismo y se bautizó en la iglesia. Me sorprendió cuando él tomó la decisión de bautizarse, no esperé, yo pensé que nunca se iba a bautizar, y un día tomó la decisión y se bautizó. Y aquello fue un escándalo en la iglesia, aquella, un psicólogo, profesor de la universidad, se hace adventista, que tremenda, aquello tremendo el show. Entonces, él se hizo adventista y él llegó un día a la casa y me dice, oye, Amaury, mira, descubrí una cosa.
¿Por qué les digo esto? Porque desde la óptica de la psicología que él estudiaba, me dijo, en Marcos 12, esto que le voy a decir hoy, eso fue un descubrimiento que él vio a la luz de la psicología que él conocía. Me dice, aquí en Marcos 12 me encontré una cosa, que Jesús cuando habla del gran mandamiento, habla de las tres esferas de la personalidad en el gran mandamiento. Y ¿cómo es eso, Efraín? Explícame. Yo quería ver quién me explicara porque me interesaba. Y esa fue la base que yo preparé este tema relacionado con la cita de Judas. Porque el día que me encontré la cita de Judas, entonces me recordé lo que él me había dicho de este tema y lo mezclé los dos porque tienen una relación total. Me dijo, en el gran mandamiento que Jesús dio, se pueden ver las tres esferas de la personalidad. Que nosotros estudiamos la psicología, las tres esferas de la personalidad. Efraín, explícame eso, yo quiero entender. A ver, dime. A ver. Y entonces me dice él, mira, te voy a enseñar. Aquí, en esta cita que leía a nuestro hermanito, dice, acercándose uno de los escribas, Marcos 12, 28, vamos, Marcos 12, 28 en adelante, dice, acercándose uno de los escribas que le había oído discutir y sabía que les había respondido, bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces me dice, miren, ahí están las tres esferas de la personalidad. Dale, pero explícame. Entonces me dice, mira, la primera parte de la personalidad que se ve ahí es la parte sentimental de la personalidad, la parte emotiva del ser, la parte sentimental del ser, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con la parte espiritual del ser, tiene que ver con las emociones. Y ahí Jesús está diciendo que lo tenemos que amar con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros sentimientos, con todas nuestras emociones, con toda nuestra espiritualidad del ser. Es decir, que la primera parte de la personalidad en la psicología es la parte espiritual del ser. Y se cumple aquí en esta parte de este primer mandamiento, del gran mandamiento, que es amar al Dios con todo tu corazón. Dice, la segunda parte, que habla ahí del alma, dice, sigue, y dice, con toda tu mente. Es la parte cognitiva del ser. Es la parte de la razón. Es la parte de la inteligencia. Es decir, que está la parte espiritual del ser, que es el corazón, que es la parte de las emociones, los sentimientos. Está la parte de la mente, que es la parte cognitiva, que es la parte racional del ser. Tenemos que amarlo con sentimientos, con emociones. Tenemos que amarlo con toda nuestra razón, con toda nuestra conciencia, con toda nuestra inteligencia, con toda la parte cognitiva del ser. Esa es la segunda parte o segunda esfera de la personalidad. Y la tercera es la parte volitiva del ser. Es la parte de la voluntad. Es la parte de las fuerzas de la voluntad. Que leía nuestro hermanito que estaba tratando aquí en la lección. Es la parte del ejercicio del dominio de la voluntad propia, el dominio propio. Tiene que ver con la voluntad, con la parte física del ser. Dice, ahí en el gran mandamiento Jesús enseñó que tenemos que amarlo con todo nuestro sentimiento, que es el corazón, que tenemos que amarlo con todas nuestras emociones, que es el corazón, que tenemos que amarlo con toda la parte espiritual del ser, que tiene que ver con el corazón. Tenemos que amarlo con la parte cognitiva del ser, que es la parte racional. Es la parte de la mente, es la parte de los conocimientos, es la parte de la inteligencia que tiene que ver con la mente. Y tenemos que amarlo con toda nuestra fuerza, que es la parte volitiva, es la parte de la voluntad del ser. Debe ser entregado todo completamente a Él. Así me dijo él y me impresionó, porque realmente Jesús nos está enseñando eso. Y eso fue lo que le faltó a Judas. Y eso es lo que le puede faltar a alguien que aunque ame a Jesús no lo esté amando completamente con una entrega total. Porque ustedes saben ¿qué cosa es idolatría? Idolatría es cuando amamos una cosa por encima de Jesús. Podemos amar a Jesús, fíjense, pero si amamos algo por encima de Jesús, si estamos amando más a nuestra esposa por encima de Jesús, estamos idolatrando a nuestra esposa. Si estamos amando más a nuestros hijos por encima de Jesús, estamos amando más a nuestros hijos que a Jesús. Y estamos perdidos y es un ídolo para nosotros. Y Dios es un Dios celoso. Dios no quiere ídolos que sean rivales contra Él. Amén. Dios es primero. Por encima de tu esposa, por encima de tu esposo, por encima de tu madre, por encima de tu padre, por encima de tu hijo, por encima de ti mismo. Porque puede ser que te ames. Tú eres un narcisista que te miras en el espejo y tú mismo te amas. Sí, porque eso existe. Entonces, eso es un ídolo. Y si es un ídolo, no lo estás amando a Él sobre todas las cosas. Entonces ya no es Él sobre todas las cosas. Ya tú estás amando a Él y tienes otra cosa por encima de Él. Y eso es un ídolo para Dios. Y Dios es un Dios celoso. Y entonces Judas amaba el dinero. En Juan capítulo 12, versículo 2 dice que Judas llevaba la bolsa y él sustraía el dinero de la bolsa. Judas era un ambicioso.
y tenía opiniones propias, que era muy caprichoso, muy orgulloso, muy arrogante. Pero él amaba al maestro y se perdió amando a Jesús, y Judas amaba a Jesús, pero el nivel de amar a Jesús de él estaba por debajo del nivel de lo que amaba el dinero. Pero puede ser que tú ames más tu carrera que a Jesús. Puede ser más que tú ames tu trabajo que a Jesús, que te amenacen de dejar y botarte del trabajo. Si no vas el sábado y tú dices, no, está bien, a mí no pueden botarme de mi trabajo. Yo voy a ir a la iglesia, yo no voy para el trabajo. Y estás amando más el trabajo que a Jesús, porque Jesús dijo que el mandamiento del sábado es su día de reposo, dedicado completamente para Él. Amén. No, que yo no voy a dar tanto de dinero. Es tu problema, estás amando más tu dinero que a Jesús. Si Jesús te da todo a ti, te da toda la bendición, para que con ese 90% te sobre y te sobreabunde y te va a dar bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cuál es tu tacañería? ¿Te estás poniendo el dinero por encima de Él? ¿Amas más el dinero que a Jesús? Tenemos que analizar, quizás amas más tu carrera, más tu trabajo, más tu esposa, más tu casa, más el carro del año, más el teléfono, el iPhone del último modelo. ¿Qué estás poniendo por encima de Jesús? ¿La botella de ron? ¿La botella de cerveza? ¿La droga? ¿La pornografía? ¿Qué estás poniendo por encima de Jesús? ¿Qué es lo que te está estorbando entre tu camino y Jesús? Que Él está en primer lugar que Jesús. Pues si tienes algo que está en primer lugar que Jesús, no lo estás amando de todo corazón. No lo estás amando con todos tus sentimientos, con todo el corazón. No lo estás amando con toda tu mente y no lo estás amando con toda tu fuerza. Cuando llegues a amarlo con todos tus sentimientos, que es tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, entonces vas a tenerlo a Él en primer lugar. Y vas a estar salvo cuando eso sea así. Y voy a estar salvo cuando eso sea así. Pero si algo está ocupando un lugar que debe ocupar Él en primer lugar, eso te está perdiendo y te tiene perdido y te va a perder cuando Él venga por segunda ocasión, creyéndote salvo, que es lo más triste y lo peor de todo. Y eso es lo que pasó aquí con Judas Iscariote. Y es triste la condición de Judas, pero puede ser tu condición y puede ser la mía. Puede ser tu condición y puede ser la mía. Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, hay una cosa que yo siempre me pregunté cuando leía la Biblia. ¿Por qué la Biblia dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes? Si hay gente que no le tiene ni miedo ni al diablo. Hay gente que da lo mismo que lo maten o que no. Que están en pandillas, que están en mafia, que están en mente, se entran a tiro, se entran a golpe, se acaban la vida, se masacran. Hay gente que están locos de la cabeza completamente, que no tienen miedo a la muerte porque no piensan ni en la muerte. Entonces, ¿cómo es posible que va a ser el lloro y el crujir de dientes? ¿Cómo es posible que haya lloro y crujir de dientes en personas que no le temen ni a Dios mismo? Que no les importa para nada, ni Dios, ni el diablo, ni le importa nada, ni por donde salga el sol. Yo decía, ¿cómo se explica esto? Yo quiero entender esto. ¿Cuál es la razón por la cual allí va a ser el lloro y el crujir de dientes? Yo siempre leía eso desde que comenzaba en la iglesia, como ateo que era al principio. Cuando me convertí, poco a poco fui entendiendo muchas cosas de la Biblia y otras cosas las leía. Sabía que era la palabra de Dios, la creía ya, pero había cosas que no lograba entender del todo. Necesitaba una respuesta más clara. Entonces, estudiando este tema, fue el día que logré entender esta cita, que me sirvió para el tema. Y yo los invito a buscarla en Lucas, capítulo 13. Vamos a Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 28. Lucas 13, versículo 22 al 28. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, escuchen esta pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esforzados a entrar por la puerta angosta, dijo Jesús, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Es decir, que van a intentar entrar porque son sinceros, lo aman, quieren entrar, quieren salvarse, como Judas Iscariote, que intentó entrar y salvarse y no pudo entrar. Le preguntan, ¿muchos son los que se salvan, Señor? Y dicen, procurad entrar por la puerta angosta estrecha, porque muchos van a intentar entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos bebido y comido, en nuestras plazas enseñaste, pero dirá, os digo que no sé de dónde soy, apartado de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro o el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahí fue que entendí el día que vi. Fíjense, ahí hay una explicación del porqué. Dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes, pero dice, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los excluidos en el reino de los cielos, ustedes estén excluidos. La razón es esa. El lloro y el crujir de dientes no va a ser por miedo a la destrucción. No es por miedo a ser quemado con fuego y azufre. No va a ser eso lo que va a causar el lloro y el crujir de dientes. Lo que va a causar el lloro y el crujir de dientes es
Imagínense Judas Iscariote. Vamos con Judas, que estamos hablando de Judas. Judas va a estar fuera. Nosotros conocemos lo que va a pasar en el milenio. Y después que el milenio se cumpla, la ciudad de Dios desciende del cielo, se posiciona sobre la tierra. Y entonces todos los resucitados, todos los impíos de todas las épocas que han muerto, que se perdieron, todos los que se fueron perdidos, van a ser resucitados todos, de todas las épocas, en los 6.000 años de pecado que hemos vivido en este mundo. Y cuando se levanten, entre ellos va a estar Judas Iscariote, va a estar fuera de los muros de la ciudad. Dentro de la ciudad van a estar los redimidos, con Jesús. Dentro de los muros de la ciudad, las puertas se van a cerrar, las 12 puertas completamente. Y todos van a llenar la tierra, dice Apocalipsis 20, que el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense cuántos granos tiene la arena del mar. Yo los desafío a que me cuenten los granos que tiene la arena del mar. 6.000 años de seres humanos. Si en este mundo hoy en día hay casi 8.000 millones, 10.000 millones de habitantes, imagínense, multipliquen eso por 6.000 años para atrás. De todos los millones que han existido, de todas las épocas, que la mayoría se perdió y se ha perdido, que no se salvó ni aceptó a Cristo. Es increíble. Van a llenar la tierra, dice, completamente. Van a estar apretados el uno contra el otro como la arena del mar, como los granos de la arena del mar. Alrededor de la ciudad de Dios, que va a estar en el centro de la tierra, en la zona de Jerusalén. Allí se va a posesionar. Y entre ellos va a estar Judas Iscariote. Ustedes se imaginan Judas Iscariote, cuando él mira hacia arriba y ve allí que va a estar Pedro, que allí va a estar Juan, que allí va a estar Santiago, que allí va a estar Natanael, que allí va a estar Jesús con ellos. Cuando Judas Iscariote vea a sus compañeros apóstoles que van a estar con Jesús, al lado de Jesús, allí encima de los muros de la ciudad, y él se ve afuera, va a ser el lloro y el crujir de dientes de él, porque él se va a lamentar, porque él podía estar allí, y se va a ver que va a estar fuera. Va a ser triste, va a ser duro, va a ser doloroso, terrible para Judas. Dice aquí que el lloro y el crujir de dientes va a ser, dice, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los redimidos en el reino de los cielos, y ustedes estáis excluidos. Qué triste es que tú veas allí, que allí va a estar tu esposa, y tú vas a estar fuera. Que allí va a estar tu esposo, y tú vas a estar fuera. Que allí van a estar tus hijos, y tú vas a estar fuera. O que tú vas a estar como hijo fuera, y te va a estar tu papá allí. Que allí va a estar el que te predicó y enseñó el mensaje de salvación y que tú conociste el evangelio un día y que él está salvo y que tú estás perdido aun cuando tuviste la oportunidad de salvarte porque conociste toda la verdad. ¿Se han puesto a pensar en ese cuadro? ¿Qué escena más triste? ¿Qué dura? El lloro y crujir de dientes. La razón del lloro y crujir de dientes no es la destrucción que se viene, que va a venir sin duda en el juicio ejecutivo final de Dios, con fuego y azufre que va a descender del cielo y va a consumir y no va a dejar ni raíz ni rama. Y los magos lo van a hacer ceniza bajo la planta de nuestros pies. Y Dios va a renovar toda la tierra en un nuevo paraíso, en una nueva creación por toda la eternidad futura. Pero no va a ser el miedo a la destrucción, el dolor en el corazón, el llanto, el lloro, el crujir de dientes, el rechinar de los dientes. Va a ser el dolor tan intenso que van a sentir porque se perdieron amando a Jesús. No estoy hablando de los impíos, estoy hablando de los que creyeron. Estamos hablando de los cristianos de cualquier denominación, iglesia y principalmente nosotros los adventistas, porque nadie como nosotros los adventistas tiene conocimiento claro de la doctrina del milenio. Esa es una doctrina muy exclusiva nuestra que entendemos Apocalipsis 20 como nadie la entiende, ningún grupo cristiano en el mundo. Y nosotros sabemos lo que va a suceder durante el milenio en el cielo, que vamos a estar con Dios, los redimidos, y gloria a Dios, porque digo vamos a estar, porque los que estamos aquí quiero que estemos todos, y yo quiero estar allí. Y vamos a estar durante ese milenio en el cielo. Cuando los 1000 años se cumplan, dice Apocalipsis 20, la ciudad de Dios desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido y se posesiona sobre la tierra. Y dice que allí resucitan todos los impíos. Nosotros los adventistas sabemos eso. Eso no lo saben otros grupos cristianos. Esta doctrina no conocen estas cosas como la conocemos nosotros. Qué duro va a ser para un adventista cuando Satanás se levante, porque así no va a pasar, y le va a decir a todos que la ciudad le pertenece a ellos, porque va a ser engañado. Satanás va a seguir engañando a las naciones en ese tiempo, los perdidos. Pero ningún adventista del séptimo día que conoció esta verdad se va a dejar engañar en ese momento. Va a ser impulsado y empujado por la multitud que llena la tierra como la arena del mar, porque no le queda otra, te van a empujar. Es como cuando tú te montas en un ómnibus o en un metro, o que te montan, porque tú no te montas y te montó la gente del empujón. Así va a ser. Tú no vas a querer ir contra la ciudad porque tú sabes que no tienes nada que hacer contra la ciudad, porque tú sabes que el que está allí es Jesús. Tú sabes lo que va a pasar porque tú conoces lo que va a suceder, que después de eso viene el juicio ejecutivo de Dios, el fuego y el azufre del cielo, que van a ser consumidos para siempre. El resto sí lo va a querer porque está engañado y no lo conoce, pero los adventistas del séptimo día que se pierdan van a saber que no tienen nada que hacer contra la ciudad, porque conocen bien claro lo que viene detrás. Y entonces, cuando tú ves allí que va a estar salvo allí, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, y que tú estés fuera, tu hijo, y tú te veas que tú podías estar allí,
donde están ellos, que tú tuviste las mismas oportunidades o hasta más oportunidades que ellos y que tú las desperdiciaste. Va a ser bien terrible, bien duro. Pues Judas Iscariote va a tener ese sentimiento allí. Judas va a llorar y crujir los dientes, pero el llanto no va a ser solo de Judas y de los impíos perdidos. El llanto va a ser de los que están salvos dentro también. Va a ser dentro, porque es triste que tú veas allí que allí va a estar tu esposo, afuera, y tú sabes lo que viene después. Que allí va a estar tu hijo, que allí va a estar tu esposa, que allí va a estar tu hermano, que allí va a estar tu tío, que allí va a estar tu papá, que allí va a estar tu abuelo. Y que tú veas que se va a perder, porque nada se quiere más en este mundo que una madre. Después de Dios está la madre. Dios debe ser primero en todo, porque después de Dios no se quiere nada más que una madre. La madre es lo principal que hay en este mundo. Amén. La madre, no hay nada como una madre. Y bendita sean todas las madres de este mundo. De verdad que sí. Y bendita sea la mía también, que Dios la bendiga. En Cuba está viva todavía. Y lo digo y las lágrimas se me salen. Es verdad que como la madre no hay nada. Pues imagínense que después de Dios está la madre. Pero qué triste es que tú veas que tu madre está allí. ¿Tú crees que no vas a llorar? Si no lloras porque no tienes sentimiento. No eres humano. Y vamos a seguir siendo humanos. Que tu madre está allí fuera y que tu madre se pudo salvar porque conoció lo mismo que tú. Y que sin embargo desperdició esa oportunidad. Y tú no la puedes traer de allá para acá. Ya no, ella perdió la oportunidad que tuvo mientras hubo gracia y oportunidad de salvación y arrepentimiento. No la aprovechó porque no amó a Dios sobre todas las cosas. No puso a Dios sobre todas las cosas, no lo amó con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Porque tenía otras cosas que la puso en primer lugar que fueron las que la llevaron a la perdición. Entonces, vas a llorar. Y por eso Apocalipsis 21, fíjense que está en el contexto ahí. Yo ese texto tampoco lo entendía muy claro. Decía, ¿cómo es posible? Si vamos a estar en el cielo. Apocalipsis 21:5 dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cómo es posible que ya después que el milenio pase? Porque eso está, el milenio está en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 habla cuando la ciudad de Dios desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y dice que se sienta sobre la tierra. Y dice que Dios no habrá más llanto, ni más clamor, ni más muerte, ni dolor, ni las cosas primeras pasadas. Dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pues en ese momento Jesús va, hasta Jesús va a llorar. ¿Ustedes creen que Jesús? Si Jesús es el más que ama. Jesús amaba a Judas. Jesús quería que Judas se salvara. Jesús te ama a ti. Jesús me ama a mí. Jesús no quiere que tú te pierdas. Jesús no quiere que yo me pierda. Amén. El amor de Jesús es tan infinito que hizo lo que hizo por nosotros, siendo el Dios eterno, se humilló y vivió como uno de nosotros, en carne de pecado, como Adán, 4000 años después que Adán había caído, nació en esta tierra, de una mujer humilde como María, y se crió como cualquiera de nosotros, como un ser humano, y logró la victoria sobre la tentación y el pecado en esa carne humana caída que él poseyó, hereditaria de Adán, de un Adán caído 4000 años después. Y Jesús se relacionó con esta raza humana por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el sacrificio de los siglos, inigualable y será inigualable por los siglos sin fin de la eternidad, incomparable, siendo el Dios eterno, el Creador. No solo que vino como un Adán no caído, sino que vino como Adán, después que Adán había caído 4000 años después. ¿Y creen que Jesús no nos ama? Claro que nos ama. Amén. Jesús va a llorar cuando vea perdido allí gente que se pudieron salvar, que le dio la oportunidad, que le sirvieron un tiempo y que se perdieron como Judas Iscariote, que lo tuvo tan cerca con él 3 años y medio, que dormían hasta en los mismos lugares, en el huerto de Getsemaní, en Betania, en todos los lugares, anduvo por Galilea con él constantemente. Jesús claro que lo quería. Jesús era humano, 100% humano, y tenía sentimientos humanos, y tenía sentimientos por sus discípulos, los amaba y los quería. Juan dormía con la cabeza recostada sobre su pecho. Jesús era humano. Muchas veces miramos a Jesús, lo miramos con el Jesús divino, lo alejamos de nosotros a ese nivel. No, Jesús vivió como un humano, sintiendo como un humano, viviendo como un humano, con sentimientos de amistad, que se abrazaba con ellos. Juan, el discípulo amado, dormía sobre el pecho, recostado al pecho de Jesús. Qué cosa más humana que esa, qué cosa más linda. Y sin embargo, Judas se perdió amando a Jesús, y Jesús sabe que Judas lo amaba. Y Jesús quería salvar a Judas porque sabía que lo amaba, pero tenía otras cosas por encima en primer lugar, y Judas se perdió por esa razón. Y Jesús va a llorar cuando vea a Judas allí, porque sabe que lo tiene que destruir, porque él decidió ser destruido él mismo, porque él perdió su oportunidad. Y Jesús va a llorar cuando vea allí que están perdidos las personas que le sirvieron un tiempo. ¿Cuántas personas ganaron a miles de almas por Cristo, que fueron evangelistas de Cristo? Como Judas era evangelista, le dio, dice la obra de evangelista, sanaba a los enfermos, expulsaba fuera a los demonios, lo hizo ministro del evangelio. ¿Y cuántos hay que han sido ministros del evangelio, que han sido grandes misioneros, que han predicado de puerta en puerta, casa en casa, pasando peligros y trabajo en lugares entre selvas, de lugares de tribus salvajes, de caníbales y cosas?
y sin embargo terminaron su vida al final perdidos, apartados de Dios, apartados de la iglesia. Yo conozco casos de gente muy cristiana, sin duda, con testimonios tremendos que eran cristianos y terminaron apartados hoy en día, están apartados y muchos han muerto. Han terminado terriblemente, en condiciones terribles. Y Judas se perdió amando a Jesús. Pero Dios va a jugar toda lágrima de los ojos de los que están encima del muro, porque van a sufrir y llorar por ver aquella cosa, pero los que están fuera van a llorar y van a gemir y van a rechinar sus dientes, porque van a ver salvos ahí encima del muro a personas que estuvieron con ellos y que ellos también tuvieron la oportunidad de estar con ellos, creyendo lo mismo, viviendo lo mismo, y sin embargo se perdieron teniendo la misma oportunidad de salvarse. ¿Cuándo seré yo el crujir de dientes? Cuando vean allí Abraham, Isaac y Jacob y habrán redimido el reino del cielo y vosotros estéis incluidos. Esa es la razón por la cual va a haber el lloro y crujir de dientes. Porque tú te pudiste salvar y vas a ver que estás perdido y que te vas a perder, y más si eres adventista del séptimo día, que sabe lo que viene, que no vas a ser engañado porque tú conoces la verdad. Y tú no tienes nada que ir en contra de esa ciudad, porque Satanás se va a levantar como ángel de luz todavía, va a engañar a todos los resucitados impíos. Va a decir, vamos, que la ciudad nos pertenece, que nos la robaron a esta gente que están dentro. Vamos a sacar lo que ellos nos expulsaron a nosotros, nos pertenece a nosotros. Y ahí va a venir entonces el fuego y el azufre del cielo van a ser consumidos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios me bendiga. Amén. Y quiera Dios que podamos entender esta lección y que nos miremos en la vida de Judas, que nos miremos en ese cuadro y que analicemos que podemos estar perdidos amando a Jesús. Judas se perdió amando a Jesús. Judas amaba al gran maestro. ¿Tú amas a Cristo? Yo sé que sí. ¿Yo amo a Cristo? Yo sé que sí, mejor que nadie. Yo lo sé, porque ¿quién se conoce mejor que yo? Solo Dios me conoce mejor que yo mismo, a mí mismo. Y yo sé que yo amo a Jesús. Yo lo amo. Pero puede ser que yo esté perdido amándolo. Y qué triste es que yo me pierda amándolo y que Jesús me tenga que decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Como le pasó a las 5 vírgenes imprudentes. Se fueron. Cuando regresaron, tocaron la puerta. La puerta estaba cerrada. ¿Por qué? Porque no tuvieron el carácter semejante al de Cristo. Y dice Elena de White que el aceite es el carácter, es la justicia de Cristo. Y dice que procuremos lograr la victoria sobre el pecado mientras estemos en esta tierra, porque ese es el aceite adicional de la santificación del carácter que Dios nos quiere dar. Si no somos santificados aquí, no vamos a permanecer en pie cuando Cristo venga. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios me bendiga. Y quiera Dios que analicemos, y los invito a ver ese capítulo 76 del deseado de toda la gente, Judas, para que entendamos y nos miremos en el cuadro de Judas, porque podemos estar perdidos amando a Jesús. Que Dios te bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Amén.